Un multimillonario CEO se relaja en un bar cuando ve a su exesposa, con la que lleva casado 7 meses, trabajando detrás del mostrador. Sorprendido al principio, se queda paralizado de la sorpresa cuando se da cuenta de que ella también está embarazada de 9 meses. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo, y por favor, dale a me gusta a este vídeo para apoyar el canal. Ahora siéntese, relájese y disfrute de la historia. Grayson Caldwell se aflojó la corbata al entrar en el salón poco iluminado del Kensington Grand Hotel. El murmullo de las conversaciones y el leve tintineo de las copas no lograron aliviar el peso que lo oprimía. Había sido un día de reuniones de directorio incesantes, negociaciones agresivas y el tipo de guerra corporativa que dejaba exhausto incluso a un hombre como él. Necesitaba una bebida, algo fuerte para calmar la tensión que lo aquejaba, pero lo que no esperaba era que la mera visión de una mujer hiciera que su mundo se tambaleara. Al principio, fue solo una mirada fugaz. Una camarera que se movía entre la barra de caoba pulida y las mesas, balanceando hábilmente una bandeja a pesar del evidente cansancio que se reflejaba en su figura. Algo en la forma en que se movía, el familiar movimiento de su cabello castaño rojizo sobre su hombro, le hizo quedarse sin aliento. Y entonces se dio la vuelta. Grayson se quedó paralizado, el ruido a su alrededor se atenuó hasta convertirse en un zumbido bajo. Su ex esposa. La mujer a la que no había visto en 7 meses. La mujer que había abandonado su vida después de una brutal y absurda discusión de la que ninguno de los dos había podido salir. La había buscado, Dios, lo había intentado, pero todas las pistas habían fracasado. Y ahora, allí estaba ella, de pie a pocos metros de distancia, luciendo completamente diferente y, sin embargo, desgarradoramente igual. Salvo por un detalle evidente e inconfundible, estaba embarazada. Muy embarazada. Se le encogió el estómago al contemplar la curvatura de su vientre bajo la camisa negra del uniforme, que se tensaba contra su cuerpo. Parecía que iba a ponerse de parto en cualquier momento. Un centenar de pensamientos se agolparon en su mente, cada uno chocando con el siguiente, pero ninguno tenía sentido. Emma ni siquiera había pronunciado su nombre en meses. Se había dicho a sí mismo que ella no quería tener nada que ver con él, que si lo hubiera necesitado, le habría pedido ayuda. Pero ahora, al verla así, con un hijo en el vientre que muy bien podría ser suyo, se dio cuenta de lo mucho que se había estado engañando a sí mismo. Él avanzó sin pensar, sus largas zancadas devorando el espacio que los separaba. ¿Emma? Ella se sobresaltó, casi dejando caer el vaso que acababa de sacar del mostrador. Sus ojos verdes se levantaron para encontrarse con los de él, abiertos y con incredulidad. Un destello de sorpresa se dibujó en su rostro, rápidamente enmascarado por una expresión rígida e indescifrable. ¿Qué estás haciendo aquí?, y preguntó con voz firme, aunque él podía oír la tensión subyacente. Grayson buscó las palabras, pero todo le parecía inadecuado. Había imaginado encontrársela tantas veces, en tantas situaciones diferentes, pero nunca así. Nunca mientras ella llevaba un hijo en su vientre, posiblemente el suyo, y lo miraba como si fuera un extraño. Podría preguntarte lo mismo, dijo, mirando su estómago antes de volver a fijarse en sus ojos. Emma, ¿qué? Exhaló bruscamente, luchando por mantener la voz firme. ¿Es mío? Su agarre en el vaso se hizo más fuerte, sus nudillos se abrieron mientras se alejaba de él. No tengo tiempo para esto, Grayson. Estoy trabajando. El despido fue como una bofetada en la cara. 7 meses de diferencia y eso fue todo lo que ella tuvo que decir. ¿Se suponía que él simplemente se marcharía y fingiría que esto no estaba sucediendo? No. Ni lo más mínimo. La siguió mientras se movía rápidamente detrás de la barra, dejando el vaso en la mesa con un poco más de fuerza de la necesaria. No puedes desaparecer de la faz de la tierra y luego esperar que yo pretenda que nada ha cambiado, dijo, manteniendo la voz baja, consciente de los otros clientes. Estás embarazada, Emma. Y si existe la más mínima posibilidad de que el bebé sea mío, merezco saberlo. Apretó la mandíbula. No te debo nada, se le encogió el pecho. ¿No crees que merezco la verdad? Ella lo miró a los ojos y sus ojos brillaron con algo que él no pudo descifrar. ¿Dolor? ¿Ira? Tal vez ambas cosas. La verdad, repitió con amargura.
La verdad es que conseguiste lo que querías, Grayson. Un corte limpio. Un nuevo comienzo. Querías tener el control sobre todo en tu vida y yo ya no encajaba en ese plan. Su cabeza se echó hacia atrás como si ella lo hubiera golpeado. No fue eso lo que pasó, y tú lo sabes. ¿Yo? Su voz era más suave ahora, pero no menos cautelosa. Porque desde mi punto de vista, nunca viniste a buscarme. Nunca intentaste arreglar lo que estaba roto entre nosotros. Algo dentro de él se retorció dolorosamente. Eso no era verdad. Lo había intentado una y otra vez y había fracasado. Pero cada llamada había quedado sin respuesta, cada intento de contacto había fracasado. Había pensado que ella quería espacio. Se había convencido de que ella no quería que la encontraran, pero ahora, al mirarla, ya no estaba tan seguro. Emma, dijo con voz ronca. Si hubiera sabido dónde estabas, ¿habría? Pe. Ella lo interrumpió, sacudiendo la cabeza. Basta, no queda nada más que decir. Apretó los puños, luchando contra el impulso de discutir, de exigir más, de empujar más allá de los muros que ella había construido tan claramente entre ellos. Pero entonces, como si fuera una señal, dejó escapar un suspiro brusco y se llevó una mano al estómago. Su rostro se contrajo por un segundo antes de obligarlo a volver a la neutralidad. Su corazón casi se detuvo. ¿Estás bien? Estoy bien. Ella espetó, pero el ligero temblor en su voz la traicionó. Sus instintos se activaron al instante. No importaba cuánto resentimiento o dolor hubiera entre ellos, él no iba a quedarse de brazos cruzados mientras ella luchaba. Emma, tienes 9 meses de embarazo y estás de pie toda la noche. No deberías estar trabajando así. Ella soltó una risa sin humor. Bueno, desafortunadamente, mis cuentas no se pagan solas. Una nueva oleada de culpa se abatió sobre él. Ella trabajaba en un bar, estaba embarazada y sola. ¿Cómo había permitido que las cosas llegaran a ese punto? ¿Cómo no se había enterado? Antes de que pudiera decir nada, un cliente la llamó por su nombre, pidiendo una bebida. Ella le dirigió una última mirada, con algo ilegible parpadeando en sus ojos, antes de darse la vuelta. Grayson no se movió. No podía. La mujer a la que una vez le había prometido su eternidad estaba a solo unos centímetros de distancia, llevando en sus brazos a lo que podría ser su hijo, pero él nunca se había sentido más lejos de ella. Y por primera vez en su vida, el hombre que había construido un imperio, que siempre había tenido el control, se dio cuenta de que no tenía idea de qué hacer a continuación. Grayson no abandonó el bar esa noche. Se quedó, observando desde una distancia discreta cómo Emma se movía detrás del mostrador, tomando pedidos, sirviendo bebidas y forzando una sonrisa para los clientes que no habrían notado el cansancio grabado en su rostro. Su mente se agitaba con preguntas, pero la que más fuerte resonaba era la que ella se había negado a responder. ¿Era suyo el bebé? Emma lo había rechazado en el momento en que él le había preguntado, pero no lo había negado de plano. Había desviado la atención, lo había evadido, le había echado en cara sus propios errores pasados, pero no había dicho que no. Eso fue suficiente para que sus instintos se activaran. Cuando el bar finalmente comenzó a vaciarse y los últimos clientes comenzaron a salir, vio su momento. Emma estaba limpiando el mostrador cuando él dio un paso adelante, apoyando las manos contra la madera pulida. Ella se tensó ante su llegada, pero no levantó la vista. No puedes dejarme afuera esta vez, dijo en voz baja pero firme. No después de todo lo que pasó. Ella dejó escapar un suspiro lento y luego levantó la mirada hacia él. Había algo en sus ojos, algo cansado y cauteloso, algo que casi parecía miedo, pero lo disimuló con la misma rapidez. No te debo nada, Grayson. Apretó la mandíbula. Eso no es una respuesta. Ella exhaló bruscamente y arrojó el trapo que había estado usando sobre la encimera. ¿Quieres una respuesta?, dijo con voz entrecortada. Bien. Pero el bebé no es tuyo. Las palabras le cayeron como un puñetazo en el estómago, pero algo en la forma en que las dijo no le sentó bien. Demasiado rápido. Demasiado ensayado. La observó mientras su mente hacía cálculos. ¿Quién es el padre, entonces? Eso no es asunto tuyo.
El tono gélido de su voz provocó en él una nueva oleada de frustración. Eras mi esposa, Emma. No desapareces así como así, apareces embarazada meses después y esperas que me vaya sin hacer preguntas. Sus labios se apretaron formando una fina línea. Ya te lo dije, no te creo. Eso provocó una reacción. Sus ojos brillaron con algo, pánico, tal vez, o culpa, pero desapareció antes de que él pudiera comprenderlo. Ella negó con la cabeza y dio un paso atrás como para poner distancia entre ellos. No importa lo que creas, Grayson. Dejaste en claro nuestra postura hace meses. Sus manos se cerraron en puños a los costados. Te fuiste, Emma. Te alejaste porque no me dejaste otra opción. Su voz se quebró en la última palabra y, por primera vez esa noche, el filo de la ira se apagó entre ellos. Se instaló un silencio espeso, cargado con todo lo que no se habían dicho. Por un breve instante, vio más allá de la amargura, más allá de los muros que ella había construido tan altos a su alrededor. Vio a la mujer que había amado, la mujer que todavía amaba, si era honesto consigo mismo. Pero entonces parpadeó y el momento se acabó. Tomó su bolso de detrás de la barra y se lo colgó al hombro. Tengo que irme. Se interpuso en su camino, sin querer dejarla desaparecer de nuevo. Emma, ¿no? Susurró. Su voz era apenas audible, pero el peso que había detrás de ella era sofocante. Había una súplica en sus ojos, algo crudo y roto, y eso lo detuvo en seco. La dejó ir. Pero eso no significaba que hubiera terminado. A la mañana siguiente, Grayson estaba sentado en su despacho, mirando la pila de papeles que tenía delante. Su asistente, Daniel, se movió incómodo en la silla frente a él, claramente arrepentido del momento en que había entrado con el expediente. Esto es todo lo que pudimos encontrar, dijo Daniel, ajustándose la corbata. Emma Whitmore ha estado viviendo en un pequeño apartamento en el lado este durante los últimos 5 meses. Antes de eso, se mudó mucho. No tiene un historial laboral estable, solo trabajos a corto plazo, principalmente como empleada doméstica, y algunos trabajos temporales. En los registros de embarazo no figuraba ningún padre conocido. Grayson apenas registró la última parte, su atención se centró en un detalle. Ella ha estado luchando, Daniel dudó. Así parece, señor. Esa frase encendió algo dentro de él, algo peligrosamente cercano a la rabia. Emma había estado sobreviviendo, trabajando hasta altas horas de la noche cuando estaba tan avanzada. Y él no lo sabía. Porque ella no se lo había dicho. ¿O sí? Un recuerdo de meses atrás resurgió, su teléfono sonando a altas horas de la noche, un número que no había reconocido. Estaba en medio de un acuerdo comercial y estaba demasiado distraído para responder. Cuando revisó su buzón de voz, no había nada. Frunció el ceño. Revisé mis registros de llamadas de hace 7 meses para ver si había intentado comunicarse conmigo. Daniel asintió y dio un golpecito en su tableta. Un minuto después, se aclaró la garganta. Había varias llamadas perdidas de un número bloqueado y una de un teléfono público. A Grayson se le heló la sangre. Ella lo había intentado. Se le retorció el estómago al darse cuenta. ¿Alguien había impedido que sus llamadas llegaran? ¿Su propio equipo había echado por tierra sus intentos de comunicarse con él? No habría sido la primera vez que alguien de su empresa se había excedido, suponiendo que le estaban haciendo un favor. Su agarre en el escritorio se hizo más fuerte. Alguien la había mantenido alejada de él. Y ahora, ella estaba embarazada, sola y luchando por salir adelante. Una nueva oleada de determinación se apoderó de él. Si ella no le permitía ayudar, él encontraría otra manera. Estaba a punto de descubrir que Grayson Caldwell nunca había renunciado a lo que era suyo. Grayson estaba sentado en su coche frente a un complejo de apartamentos en ruinas en el lado este de la ciudad, agarrando con fuerza el volante. El edificio no se parecía en nada a los espacios de lujo a los que Emma se había acostumbrado cuando se casaron. La pintura del exterior estaba desconchada. La barandilla de metal de la escalera estaba oxidada por años de abandono y la puerta principal tenía una cerradura rota que apenas cerraba. Un lugar como ese no era el lugar al que ella pertenecía. No era el lugar al que su hijo pertenecía.
Apretó la mandíbula mientras exhalaba lentamente, reprimiendo la furia que bullía en su interior. Había pasado la mitad de la noche revisando viejos registros de llamadas, correos electrónicos, cualquier cosa que pudiera explicar por qué ella nunca había logrado comunicarse con él. La verdad lo había golpeado como un martillo en el pecho. Su propio asistente había interceptado sus intentos de comunicarse con él. Daniel había sido quien filtraba sus llamadas, asegurándose de que cualquier posible alteración de la vida de Grayson fuera atendida antes de que llegara a sus oídos. El nombre de Emma había sido uno de ellos. Ella lo había intentado. Más de una vez. Y cuando más lo había necesitado, se había encontrado con el silencio. Ahora, de pie frente a la puerta de su apartamento, se obligó a tomar aire antes de tocar. El segundo golpe se alargó dolorosamente hasta que oyó que alguien se arrastraba desde adentro, seguido por el sonido de la cerradura al abrirse. La puerta crujió y allí estaba ella, Emma, de pie con una sudadera demasiado grande, el cabello recogido en un moño desordenado, luciendo exhausta pero aún desgarradoramente hermosa. Su expresión cambió instantáneamente de cansada a cautelosa cuando lo vio. «¿Qué estás haciendo aquí, Grayson?», preguntó, agarrando el borde de la puerta como si estuviera preparada para cerrarla en su cara. Él no le dio la oportunidad. Empujándola con suavidad pero con firmeza, entró y la obligó a dar un paso atrás. Sus ojos recorrieron el pequeño y desordenado espacio. Estaba limpio pero era escaso, los muebles no combinaban y estaban desgastados. En un rincón, vio una pequeña cuna todavía en su caja, sin abrir. Sobre el sofá había un montón de ropa de bebé, algunas nuevas, la mayoría de segunda mano. Se le hizo un nudo en el estómago cuando vio una pila de sobres sin abrir sobre la encimera de la cocina, uno de los cuales tenía un sello rojo con un aviso final. «Emma», empezó a decir, con voz controlada pero con un dejo de frustración. «¿Por qué no me lo dijiste?». Cruzó los brazos sobre el pecho y se movió incómoda bajo su mirada. «Ya te lo dije. Este no es tu problema». Soltó un suspiro lento, obligándose a mantener la calma. «Sé que intentaste llegar a mí», dijo, observándola atentamente. «Sé que llamaste». Ella se estremeció. Apenas se notó, pero él lo captó. Sus brazos se apretaron alrededor de ella, pero ella todavía no lo miró a los ojos. «No cambia nada», murmuró. «No viniste». «Porque no lo sabía». Su voz era más aguda de lo que pretendía, pero no podía evitarlo. La idea de que ella estuviera sentada en ese apartamento, luchando, pensando que la había abandonado, lo enfermaba. «Emma, si lo hubiera sabido, ¿de verdad crees que te habría ignorado? ¿Crees que te habría dejado pasar por esto sola?». Tragó saliva con fuerza, miró hacia otro lado y, por primera vez, él lo vio. El dolor debajo de sus muros cuidadosamente construidos. Los meses que había llevado esta carga sola, creyendo que él se había alejado sin pensarlo dos veces. «Ya no importa», dijo ella, con una voz apenas superior a un susurro. «Aprendí a sobrevivir sin ti». Grayson dio un paso más cerca, con las manos ansiosas por alcanzarla, por borrar la distancia entre ellos. «Ese no es el punto», dijo él más suavemente esta vez. «El punto es que nunca debiste haberlo hecho». Ella soltó una risa hueca, sacudiendo la cabeza. «¿Y qué? ¿Ahora quieres intervenir y arreglarlo todo? Eso es lo que haces, ¿no? Controlas, arreglas, tomas decisiones por todos los demás». Su pecho se apretó ante el tono amargo de su voz. «Solo quería ayudar». «No tienes derecho a desear nada, Grayson», le espetó, con fuego en los ojos. «Perdiste ese derecho cuando me dejaste creer que no te importaba». Las palabras le dolieron, y por primera vez, sintió todo el peso de lo que había sucedido. Siempre se había enorgullecido de tener el control, de mantener su vida y su negocio funcionando sin problemas. Pero en algún momento del camino, había dejado que lo único que importaba se le escapara de las manos. «Emma», dijo con voz ronca. «Nunca dejé de preocuparme por ella. Ni por un segundo». Algo en su expresión vaciló, solo por un momento. Entonces ella negó con la cabeza. «Es demasiado tarde». «No lo es», dijo él con voz firme. «No, si me dejas arreglar esto». Soltó un suspiro tembloroso y se abrazó a sí misma como para no perder la compostura.
Ya no se trata solo de mí, Grayson. Su mirada se posó en su vientre y se le encogió el corazón. Entonces déjame estar ahí para los dos. Ella miró hacia otro lado, mientras su garganta se movía mientras se tragaba la emoción. Él podía ver el conflicto en ella, la parte de ella que quería creerle, que quería dejarlo entrar de nuevo. Pero el miedo la detenía. No puedes volver a mi vida y esperar que todo vuelva a ser como antes, murmuró. No lo espero, admitió. Pero ahora estoy aquí y no me voy a ir a ninguna parte. Durante un largo momento, se quedó allí parada, mirando al suelo, como si estuviera luchando contra algo en su interior. Luego, finalmente, dejó escapar un suspiro lento y tembloroso. No sé cómo volver a confiar en ti, admitió, su voz apenas audible. Le dolía el pecho por la vulnerabilidad de sus palabras. Entonces déjame demostrártelo. El silencio se prolongó entre ellos, cargado con el pasado y el futuro incierto. Finalmente, exhaló y asintió, apenas. No era todo, pero era un comienzo. Y por primera vez en meses, la esperanza brilló en el pecho de Grayson. Emma se arrepintió de haber accedido a algo en el momento en que Grayson tomó el control. Había bajado la guardia por una fracción de segundo, le había dejado ver las grietas en su armadura. Y ahora, él se lanzaba como siempre, decidido a arreglarlo todo, a hacerse cargo, a tomar decisiones como si ella fuera una pieza de ajedrez en su gran plan. Comenzó con cosas pequeñas. Una transferencia bancaria que misteriosamente saldó el alquiler atrasado. Una llamada telefónica que hizo que el propietario decidiera de repente que no tenía que preocuparse por él. Desalojo durante los próximos 6 meses. Luego, los suministros para bebés. La cuna sin abrir que no había podido permitirse ahora fue reemplazada por un Moisés elegante y de primera calidad entregado directamente a su puerta. Ropa de recién nacido, mantas, biberones, cosas que había presupuestado con mucho esmero, aparecieron de la nada. No fue difícil averiguar quién estaba detrás de todo esto. Ella lo confrontó en su oficina y dejó el sobre con el dinero del alquiler devuelto sobre su escritorio. Te dije que no necesitaba tu caridad. Grayson se reclinó en su silla, imperturbable. No es caridad. Es sentido común. ¿Sentido común? Se burló, enfadándose. No se puede simplemente tirar dinero a la basura y esperar que desaparezca. No estoy tirando dinero a la basura. Estoy cuidando lo que es mío. Su mirada se posó en su vientre y algo brilló en sus ojos, algo crudo y protector. Emma tragó saliva con fuerza, odiando la facilidad con la que esa mirada le hacía apretar el pecho. No te pertenezco, Grayson. Su mandíbula se tensó, pero su voz permaneció tranquila. No, tú no. Pero ese bebé podría hacerlo. Ese fue el quid de la cuestión. Él no se detendría, no la dejaría manejar las cosas por sí sola, porque en el fondo, no le creyó cuando le dijo que el bebé no era suyo. Tal vez una parte de ella lo supo en el momento en que la miró a los ojos en la barra y la puso en evidencia. Se puso de pie, caminando alrededor del escritorio con ese mismo paso seguro que solía volverla loca. Te mudarás al ático. Ella parpadeó, sorprendida. ¿Disculpa? ¿Me escuchaste? No voy a dejar que te esfuerces demasiado, trabajando turnos largos cuando podrías entrar en labor de parto en cualquier momento. Ella negó con la cabeza, retrocediendo hacia la puerta. No. De ninguna manera. No estaba preguntando. Su voz era tranquila, pero había acero debajo de ella, el tipo de determinación inquebrantable que había construido su imperio, que lo había convertido en el hombre que nunca perdía. Emma exhaló bruscamente y cruzó los brazos. No puedes entrar a la fuerza en mi vida, Grayson. No puedes decidir qué es lo mejor para mí. Entonces dime que estás bien viviendo aquí, dijo, señalando el pequeño apartamento. Dime que preferirías quedarte en un lugar donde la calefacción apenas funciona, donde estás a un mes de quedarte en la calle. Dime que eso es mejor que dejar que te ayude. Su orgullo ardía, pero no tenía respuesta. Porque la verdad era que estaba agotada. Estaba aterrorizada. Y por mucho que odiara admitirlo, una parte de ella había querido que alguien le quitara un poco de peso de encima, incluso si ese alguien era Grayson. Aún así, no podía ceder. No es tan sencillo.
Su voz se suavizó. Lo es. Tú y el bebé venid conmigo. Solo hasta que te recuperes. Sin ataduras. Siempre hubo ataduras con él. Siempre. Pero allí, de pie, cansada, abrumada e innegablemente vulnerable, se dio cuenta de que no tenía muchas opciones. El ático no había cambiado. Los ventanales del piso al techo aún permitían ver el horizonte de la ciudad. El mármol pulido se extendía por los pisos y todo era frío, elegante y caro. Antes le encantaba, pero ahora le resultaba sofocante. Se dijo a sí misma que no se interpondría en su camino, que se quedaría en el dormitorio de invitados y que fingiría que esto no era más que un arreglo temporal. Pero Grayson lo hizo imposible. Estaba en todas partes. Le llevaba el té por la mañana, se aseguraba de que comiera, se quedaba a su lado lo suficiente para recordarle que, por mucho que intentara alejarlo, no se iría a ninguna parte. Y lo peor que todo eso, era la forma en que su cuerpo todavía reaccionaba ante él. La forma en que su voz todavía le provocaba escalofríos en la columna vertebral. La forma en que se le aceleraba el pulso cuando él se acercaba demasiado. No se suponía que fuera así. Una noche, después de otro intento fallido de mantener la distancia, ella estalló. No puedo hacer esto, dijo ella, caminando de un lado a otro de la cocina mientras él se apoyaba contra la encimera, observándola. ¿Hacer qué? ¿Esto? Señaló entre ellos, con la frustración a punto de estallar. Vivir aquí. Pretender que podemos coexistir sin que todo se derrumbe. La expresión de Grayson seguía siendo ilegible, pero había un destello de algo debajo de ella. Solo intento ayudar. Ella soltó una risa amarga. ¿Cierto? Porque eso es lo que haces, ¿no? Arreglar las cosas. Controlarlas. No soportas la idea de que tal vez no te necesite. Su mirada se oscureció. ¿Crees que quiero esto, Emma? ¿Crees que quiero estar aquí, viéndote fingir que no existo? Se dio la vuelta y se llevó una mano a la frente. Esto era un error. Tal vez lo fue, dijo, ahora con voz más tranquila. Pero estás aquí. Y, te guste o no, no me voy a ir. Sus manos se cerraron en puños a los costados, todo dentro de ella estaba enredado y en carne viva. No puedes simplemente. Un dolor agudo atravesó su estómago. Jadeó, sus manos volaron hacia su vientre mientras el aire salía de sus pulmones. Grayson estuvo a su lado en un instante. ¿Emma? Intentó hablar, pero otra oleada de dolor la golpeó, aguda e implacable. Sus rodillas se doblaron y él la atrapó antes de que pudiera caer. Respira, le ordenó, y su voz de repente se mezcló con algo que ella nunca había oído antes, pánico. Ella se agarró de su brazo y cerró los ojos con fuerza. Es demasiado pronto. Grayson sacó su teléfono con una mano, mientras la otra todavía sujetaba su cintura. Pero cuando miró hacia la ventana, todo su cuerpo se tensó. Afuera, se desataba una tormenta. La nieve caía sobre el vidrio en gruesas y cegadoras capas. Su teléfono vibró con un mensaje del chofer. Las carreteras están cerradas y no pasan ambulancias. Grayson maldijo en voz baja. Los dedos de Emma se apretaron alrededor de su muñeca mientras otra contracción la desgarraba. ¿Grayson? Ella jadeó, su voz llena de algo que él nunca antes le había oído decir. ¿Miedo? La miró, a la mujer que había luchado tanto para mantenerlo a distancia, a la mujer que se había convencido a sí misma de que no lo necesitaba. Y al niño, su hijo, que llegaría mucho antes de lo esperado. Su pulso latía con fuerza, pero no dudó cuando la miró a los ojos. Te tengo, prometió. No dejaré que te pase nada. Y esta vez, nadie se interpondría en su camino. Grayson apretó más a Emma mientras ella se doblaba de dolor y su cuerpo temblaba contra él. Otra contracción la atravesó y dejó escapar un jadeo ahogado, sus dedos clavándose en su brazo con una desesperación que él nunca había visto en ella antes. Su mente corría, buscando opciones, pero la realidad de su situación se acercaba rápidamente. Las carreteras estaban cerradas. Los servicios de emergencia no llegaban y él era la única persona que se interponía entre Emma y lo desconocido. El pulso le martilleaba en los oídos, pero se obligó a mantener la calma. El pánico no la ayudaría.
Había construido toda su carrera pensando con claridad bajo presión y gestionando las crisis con una eficiencia implacable. Pero nada de eso se comparaba con esto. Nada de eso había involucrado a Emma, sufriendo, luchando por respirar, ni a su hijo luchando por venir al mundo antes de que ella estuviera lista. La levantó sin esfuerzo y la llevó desde la cocina hasta el dormitorio principal, ignorando sus débiles protestas. No vas a caminar. No cuando apenas puedes mantenerte en pie, dijo con firmeza, con la mandíbula apretada mientras la recostaba contra las suaves sábanas. Emma dejó escapar un suspiro tembloroso y presionó sus manos contra su vientre mientras otra contracción se apoderaba de ella. Esto no está sucediendo, susurró. Es demasiado pronto. Grayson se arrodilló a su lado y le apartó los mechones de pelo húmedos de la frente. Lo sé, cariño, murmuró, con voz más suave, intentando tranquilizarla mientras el miedo se arremolinaba en su estómago. Pero está sucediendo y vamos a superarlo. Ella lo miró a los ojos, sus ojos verdes vidriosos por el dolor y la incertidumbre. Grayson, no puedo. Sí, puedes. Él le tomó la cara entre las manos, obligándola a concentrarse en él. Eres la persona más fuerte que conozco, Emma. Puedes lograrlo. Y estoy aquí contigo. Una lágrima se deslizó por su mejilla y sus labios temblaron, pero asintió. Grayson agarró su teléfono. Sus dedos se movieron rápido mientras llamaba a la única persona en la que confiaba en una crisis médica. La llamada sonó una vez antes de que una voz aturdida respondiera. Habla el doctor Lancaster. Es Grayson Caldwell. Necesito tu ayuda. Hubo una pequeña pausa, luego la voz del médico se volvió más aguda. ¿Qué está pasando? Emma está de parto. El bebé nació antes de tiempo y las carreteras están cortadas. No hay forma de llevarla a un hospital. Otra pausa. ¿Cuánto tiempo transcurre entre las contracciones? Grayson miró a Emma y sintió que se le encogía el estómago cuando ella apretó los dientes ante otra oleada de dolor. Miró el reloj. Habían pasado menos de 3 minutos desde la última. Cerca, dijo con tristeza. El doctor maldijo en voz baja. Grayson, escúchame. No tienes tiempo para esperar. Vas a tener que asistir al parto tú misma. Su estómago se revolvió. ¿No? ¿Tenía otra opción? No la tenía. Y esa certeza hizo que un miedo gélido le recorriera las venas. Te guiaré, dijo el médico. Quédate en el teléfono. Puedes hacerlo. Grayson se volvió hacia Emma, que lo observaba con ojos muy abiertos y aterrorizados. Tragó saliva y se obligó a asentir. Está bien, dijo. Dime qué hacer. La siguiente hora transcurrió en un caos con gritos agudos y agonizantes. Grayson nunca se había sentido más impotente en toda su vida. Siguió todas las instrucciones que le dio el médico y todos los consejos que le dijo por teléfono, pero eso no impidió que el terror le desgarrara el pecho. Emma tenía dolor, sudaba y le apretaba la mano con tanta fuerza que pensó que se le iban a romper los huesos. Y todo lo que él podía hacer era mirarla, abrazarla, susurrarle palabras tranquilizadoras que ni siquiera estaba seguro de que fueran ciertas. En un momento dado, ella gritó su nombre, todo su cuerpo se tensó mientras empujaba. Nunca la había oído hablar de forma tan cruda, tan vulnerable. Quería soportar el dolor por ella, hacer cualquier cosa para que fuera más llevadero, pero lo único que podía hacer era estar allí, sosteniéndola. Y entonces, finalmente, después de lo que pareció una eternidad, un grito atravesó el aire. El sonido lo golpeó como un trueno. Se le cortó la respiración mientras miraba al pequeño bebé que se retorcía en sus manos temblorosas. Una niña. ¿Su hija? Era pequeña, demasiado pequeña, pero respiraba. Sus gritos llenaron la habitación y todo su cuerpo se paralizó mientras la miraba fijamente, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. ¿Está bien? La voz de Emma era débil, apenas un susurro, pero el miedo en ella lo atravesó. Se obligó a moverse, a envolver a la bebé en la toalla limpia que había preparado. Es perfecta, dijo con voz ronca. Emma dejó escapar un sollozo ahogado de alivio y dejó caer la cabeza hacia atrás, sobre las almohadas. Grayson apenas registró la voz del médico en su oído, que seguía instruyéndole sobre qué hacer,
Como limpiarle las vías respiratorias, como controlar sus signos vitales. Siguió las instrucciones en piloto automático, con el corazón palpitando en su pecho. Cuando terminó, cuando estuvo seguro de que estaba bien, miró a Emma. Estaba exhausta, su cuerpo flácido, su respiración entrecortada, pero cuando sus ojos se posaron en el bebé, algo en su interior se suavizó. Grayson dudó solo por un segundo antes de colocar suavemente el pequeño bulto en sus brazos. Las manos de Emma temblaban mientras acunaba al bebé contra su pecho, sus labios presionando los suaves mechones de cabello oscuro. «Es tan pequeña», susurró, con la voz cargada de emoción. Grayson se sentó a su lado, con las manos todavía temblorosas cuando extendió la mano y rozó con un nudillo la pequeña mejilla de la bebé. «Pero es fuerte», murmuró. «Como su madre». Emma soltó una pequeña risa entre lágrimas, inclinando la cabeza para mirarlo. Tú la rescataste». Las palabras fueron apenas más que un suspiro, pero provocaron una ola de emoción que lo invadió. «No tenía elección», admitió. «No iba a permitir que te pasara nada». Ella lo observó durante un largo momento, algo cambió en su expresión. Durante meses lo había visto como el hombre que la había dejado ir, el hombre que no había luchado por ella. Pero ahora, mirándolo, sosteniendo a su hija, había algo diferente en sus ojos. Algo que se parecía mucho al amor. Grayson exhaló, con el pecho apretado mientras extendía la mano y la envolvía con la suya. Sus dedos se enredaron sobre el pequeño bebé dormido que había entre ellos. Había perdido a Emma una vez. No iba a perderla de nuevo. Emma perdía y recuperaba la conciencia, el cansancio del parto la arrastraba como una marea pesada. Lo último que recordaba era la voz firme y segura de Grayson, diciéndole que todo estaría bien mientras acunaba a su hija recién nacida. Entonces se produjo un movimiento, luces intermitentes, el sonido de las sirenas. Alguien debió de haber conseguido comunicarse con los servicios de emergencia una vez que la tormenta se hubo calmado lo suficiente. Ahora solo había calor, el suave pitido de los monitores y un cansancio profundo y agobiante del que no podía librarse. Cuando finalmente se movió, sintió los párpados increíblemente pesados. El olor estéril del antiséptico le inundó la nariz y el leve zumbido de las voces en el pasillo le indicó que estaba en un hospital. Le tomó un momento concentrarse, entender dónde estaba y cómo había llegado allí. Entonces lo sintió, el peso reconfortante de una mano que la rodeaba. Grayson. Volvió la cabeza lentamente, tenía la garganta seca y el cuerpo todavía débil, pero al verlo sintió algo frágil y dolorido en el pecho. Estaba sentado a su lado, su gran cuerpo tenso, con ojeras bajo los ojos como si no hubiera dormido en días. Él seguía con la misma ropa de la noche anterior, con las mangas arremangadas y la corbata aflojada, pero lo que la tomó por sorpresa fue la forma en que la miraba. Como si ella fuera lo único que importaba. Sus dedos se apretaron ligeramente alrededor de los de ella cuando vio que sus ojos se abrían. Emma, suspiró, con alivio invadiendo sus rasgos. Ella tragó saliva, con la voz ronca. ¿El bebé? Es perfecto. Sus labios se curvaron en algo pequeño, algo lleno de emoción no expresada. Ella está en la UCI en observación, solo para estar segura, pero los médicos dicen que es fuerte. Dijeron que fue un milagro que haya sobrevivido la noche también. Emma exhaló lentamente, con lágrimas en las comisuras de los ojos. Un milagro. Eso era exactamente lo que había sentido cuando abrazó por primera vez a su hija. Pequeña, frágil, pero viva. El pulgar de Grayson rozó el dorso de su mano, aterrizándola. Me asustaste, admitió en voz baja. Nunca he estado tan. Se detuvo, inhalando profundamente antes de sacudir la cabeza. Pensé que te iba a perder. Algo en su voz hizo que a ella se le oprimiera el pecho. Grayson Calvell, el hombre que había construido un imperio de la nada, que nunca mostró debilidad, parecía completamente destrozado. Estoy bien, susurró. Su mandíbula se tensó, su agarre se apretó brevemente como para asegurarse de que ella era real. Entonces su expresión cambió, sus ojos se oscurecieron con algo más profundo, algo sin resolver. Emma, tenemos que hablar. Ella miró hacia otro lado, el cansancio se apoderaba de sus huesos. Pero ella sabía que eso iba a pasar. No podían seguir dándole vueltas a la verdad para siempre. Nunca dejé de amarte,
dijo él, en voz baja, áspera por la emoción. Ni por un segundo. Su respiración se entrecortó, su pulso se tambaleó. Grayson, necesito que me escuches, la interrumpió suavemente, sus ojos clavados en los de ella. Nunca quise el divorcio. Nunca quise que te fueras. Cuando te alejaste, pensé, dejó escapar un suspiro tembloroso, pasándose una mano por el cabello. Creí que querías liberarte de mí. Emma sintió que se le encogía el corazón dolorosamente. El peso de todos los malentendidos, de todos los meses de silencio entre ellos, cayó sobre ella. No pensé que te importara, admitió en voz baja. Traté de acercarme. Lo intenté, Grayson, pero nunca respondiste. Nunca viniste a buscarme. Su rostro se endureció, una tormenta atravesó su expresión. Porque nunca lo supe. Se inclinó hacia adelante y le apretó la mano con más fuerza. Emma, alguien se aseguró de que no recibiera esas llamadas. Alguien quería que nos mantuviéramos separados. Ella frunció el ceño, la confusión titilaba en su mente cansada. ¿Qué quieres decir? Su garganta se movió, la ira hirviendo a fuego lento debajo de su exterior generalmente controlado. Daniel, mi asistente. Él interceptaba todo, tus llamadas, tus mensajes. Se aseguraba de que yo nunca los viera. Emma se quedó sin aliento y se le revolvió el estómago. ¿Por qué haría eso? Grayson exhaló lentamente, su mirada se oscureció. Porque pensó que me estaba protegiendo. Pensó que eras una distracción que necesitaba para concentrarme en el trabajo, no en un matrimonio que se estaba desmoronando. Entonces él te interrumpió antes de que yo tuviera la oportunidad de saber que lo estabas intentando. Una oleada de náuseas la invadió, una mezcla de agotamiento e incredulidad. ¿Quieres decir que durante todo este tiempo no me ignoraste? No lo hiciste. Ella tragó saliva con fuerza, la traición le picaba la garganta. ¿No me dejaste porque no te importaba? Sus dedos se apretaron alrededor de los de ella. Emma, habría movido cielo y tierra para arreglar las cosas si lo hubiera sabido. Nunca te habría dejado ir. Las lágrimas ardían detrás de sus párpados. ¿Qué tan diferentes habrían sido las cosas si él hubiera recibido esas llamadas? ¿Si ella no hubiera pasado meses pensando que él la había abandonado? ¿Si no se hubiera alejado creyendo que estaba completamente sola? Todo este tiempo, ella lo había culpado. Pero nunca había sido él. Había sido otra persona la que manejaba los hilos, manteniéndolos separados, alimentando la distancia entre ellos hasta que ambos creyeron que era irreversible. Grayson dejó escapar un suspiro agitado y su pulgar trazó círculos relajantes sobre su piel. Sé que no puedo cambiar el pasado, murmuró. Pero te puedo decir esto, nunca dejé de amarte, Emma. Y si tengo que pasar el resto de mi vida demostrándotelo, lo haré. Parpadeó rápidamente y el corazón le martilleaba las costillas. No sé cómo deshacer todo esto, admitió. Ya no sé cómo confiar en lo que es real. Su expresión se suavizó, pero había una determinación feroz en sus ojos. Entonces déjame mostrarte. Ella no sabía si era el cansancio, la abrumadora comprensión de cuánto tiempo había perdido o el peso absoluto de las emociones que la oprimían. Pero cuando Grayson se llevó la mano a los labios y le dio un suave beso en los nudillos, ella no se apartó. Dejó que le sujetara la mano. Y por primera vez en meses, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, no estaban rotos sin posibilidad de reparación. Grayson no era un hombre que hiciera promesas vacías. Cuando decía que arreglaría algo, lo hacía. La mañana después de que Emma se despertó en el hospital, todavía débil pero ya sin el peso de la incomprensión, hizo su primera llamada. Al final del día, Daniel se había ido, junto con todos los que habían contribuido a mantenerlos separados. La limpieza fue rápida, precisa y sin piedad. Si había algo en lo que Grayson Calvel sobresalía, era en eliminar obstáculos, y nunca permitiría que nada volviera a interponerse entre él y Emma. Pero despedir a los responsables no solucionó todo. No deshizo los meses que habían perdido ni borró el dolor que ambos habían sentido. No reparó la confianza que se había roto entre ellos. Emma se había ablandado en el hospital y sus paredes se habían agrietado lo suficiente para dejarlo entrar. Pero no habían desaparecido.
Aún podía ver en sus ojos la vacilación, la cautela. No estaba segura de poder confiarle su corazón otra vez. Y después de todo, él comprendía por qué. Así que no la presionó. No exigió ni intentó obligar a que las cosas volvieran a ser como antes. En cambio, se hizo presente. Estuvo allí cuando ella salió del hospital, asegurándose de que todo estuviera bajo control para que ella no tuviera que mover un dedo. Llevaba a su hija, con una especie de reverencia que hizo que Emma se quedara sin aliento, abrazándola fuerte como si todavía no pudiera creer que ella fuera real. Estaba al lado de Emma cuando ella entró de nuevo en el ático, con el cuerpo todavía dolorido por el parto y el corazón inestable en el pecho. El espacio se sentía diferente esta vez. Menos frío. Menos como un campo de batalla y más como algo más. Algo que podría haber sido mi hogar. En los días siguientes, Grayson cumplió su palabra. Estuvo presente en todo momento. Nunca se fue a trabajar sin pasar por allí y asegurarse de que Emma tuviera todo lo que necesitaba. Nunca la dejó pasar sola el cansancio de la maternidad. Si su hija lloraba en mitad de la noche, él ya estaba allí, meciéndola suavemente y murmurándole palabras tranquilizadoras con una voz que Emma nunca le había oído decir antes. Y luego estaban las pequeñas cosas. La forma en que recordaba exactamente cómo tomaba ella el café, colocando una taza nueva a su lado cada mañana antes de que abriera los ojos. La forma en que hacía que el chef preparara sus platos favoritos, incluso los que no había probado en años, como si hubiera estado almacenando los detalles de sus preferencias como una colección secreta en el fondo de su mente. La forma en que nunca la apuraba, nunca la presionaba para que diera más de lo que estaba dispuesta a dar. Pero lo más difícil, lo que más socavó las defensas cuidadosamente construidas de Emma, fue la forma en que miraba a su hija. Cada vez que la sostenía, había una dulzura en su expresión que hacía que a Emma le doliera el pecho. Pasaba los dedos por sus pequeñas manos, su rostro lleno de asombro, susurrando palabras que Emma no podía oír, pero que no necesitaba oír. Ya estaba envuelto en los deditos de su hija, completamente, totalmente suyo, de una manera que no dejaba lugar a dudas. No se había limitado a dar un paso al frente, se había convertido en padre. Emma quería creer que era real, que esa versión de Grayson, el que acunaba a su hija por las noches y se quedaba despierto con Emma cuando el cansancio le hacía arder los ojos, era quien había sido siempre. Pero el pasado todavía pesaba sobre sus hombros. Se había permitido amarlo una vez, y eso casi la había destruido. No sabía si podría sobrevivir a que eso volviera a suceder. Una noche, casi 2 semanas después de traer a su hija a casa, se encontró observándolo desde la puerta de la habitación de los niños. Él no la había notado todavía, estaba demasiado absorto en el momento. Estaba sentado en la mecedora, con su hija acurrucada en sus brazos, sus dedos rozando distraídamente su pequeña mejilla mientras la mecía suavemente. Su expresión era desprevenida, llena de algo tan crudo y puro que hizo que Emma se quedara sin aliento. Él la amaba. No solo a su hija. A ella. Siempre lo había hecho. Ella dio un paso adelante sin pensar, con el corazón martilleándole las costillas. Él levantó la vista al ver el movimiento, su mirada se encontró con la de ella y, por un segundo, ninguno de los dos habló. Luego, lentamente y con cuidado, cruzó la habitación y se sentó en el borde de la silla junto a él. Por un momento, se quedaron sentados en silencio, mientras los suaves sonidos de la respiración de su bebé llenaban el espacio entre ellos. Luego, Emma exhaló temblorosamente y susurró. Tenía miedo. Gracie infundió fuerza a su hija y apretó ligeramente su agarre. Lo sé. Tragó saliva con fuerza y miró al bebé dormido en sus brazos. Cuando me fui, me dije que era porque no tenía otra opción. Que tú no me querías. Que tenía que ser lo suficientemente fuerte para dejarla ir. Ella soltó una risa silenciosa, pero no había humor en ella. Pero la verdad es que estaba aterrorizada. Porque amarte de verdad, significaba poner todo en tus manos. Y no sabía si podría sobrevivir a que me rompieras. Su garganta se movió, sus ojos se oscurecieron con algo que ella no podía nombrar. Emma, nunca dejé de amarte. Ella admitió, su voz apenas por encima de un susurro. Ni siquiera cuando te odiaba. Ni siquiera cuando me convencí de que no te importaba.
A Grayson le picaba la respiración y apretó ligeramente la mano alrededor de la de ella. Entonces déjame arreglarlo, murmuró. Déjame demostrarte que esta vez nada podrá alejarte de mí. Ella escrutó su rostro, buscando vacilación, cualquier atisbo de duda. Pero no había ninguno. Solo una determinación tranquila e inquebrantable. Ya lo había demostrado. Cada momento desde que nació su hija, cada toque suave, cada palabra tranquilizadora susurrada, cada noche de insomnio pasada a su lado, ya lo había demostrado. Emma cerró los ojos por un momento, inhalando profundamente antes de mirarlo de nuevo. No sé si puedo olvidarlo todo, admitió. No tienes por qué hacerlo, dijo él en voz baja. Lo tomaremos con calma. Lo resolveremos. Juntos. Ella exhaló temblorosamente y miró a su hija antes de volver a mirarlo a él. Y entonces, por primera vez en meses, se inclinó hacia él y apoyó la cabeza en su hombro. El cuerpo de Grayson se tensó durante medio segundo antes de relajarse y rodearla con su brazo libre, abrazándola. Te amo, susurró, dándole un beso en la coronilla. Emma cerró los ojos y sus dedos se entrelazaron con los de él sobre la pequeña figura de su hija. Tal vez el amor la había destrozado una vez. Pero allí sentada, envuelta en su calor, con su hija entre ellos, se dio cuenta de algo más. Tal vez el amor también la había salvado. Los días se fundían entre sí, los momentos suaves se unían entre sí por las noches de insomnio, las conversaciones susurradas y la silenciosa e innegable atracción de algo que Emma había intentado resistir con todas sus fuerzas. Pero la resistencia nunca había tenido realmente una oportunidad. Ni cuando Grayson la miraba de esa manera, ni cuando sostenía a su hija como si fuera su mundo entero. Cada barrera que había construido se derrumbó, pieza por pieza, hasta que todo lo que quedó fue la verdad. Ella lo amaba. Siempre lo había amado. Una noche, ya tarde, se dio cuenta de cuánto había cambiado. Se quedó de pie junto a la puerta de la habitación de los niños, observando cómo Grayson mecía a su hija para que se durmiera, con su voz profunda apenas por encima de un murmullo mientras le hablaba de todo y de nada en absoluto. La visión hizo que algo se apretara en su pecho, el peso era casi demasiado. Había sido fácil fingir, por un tiempo, que estaba allí solo por las circunstancias. Por su hija. Porque Grayson le había hecho imposible luchar sola. Pero esa no era la verdad. Ella estaba allí porque quería estar allí. Porque cada mañana, cuando se despertaba, se sentía segura. Porque cada noche, cuando oía sus pasos en el pasillo, se sentía como en casa. No lo había dejado entrar de nuevo sin más. Se había permitido creer de nuevo. Grayson la sorprendió mirándolo y sonrió, cansado pero cálido. «Por fin está dormida», susurró, acomodando con cuidado la manta del bebé antes de ponerse de pie. Emma se acercó sin pensar y miró al pequeño bulto que tenía en brazos. Las pestañas oscuras de su hija descansaban sobre sus mejillas. Sus pequeños labios se entreabrieron levemente mientras dormía. Perfectos. Enteros. Amado. Emma levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de Grayson y algo pasó entre ellos. Un entendimiento tácito. Un latido compartido. Ella no dudó cuando él se inclinó y le dio un beso en la frente. No se detuvo cuando sus dedos se enroscaron en la tela de su camisa, aferrándose a él como si finalmente estuviera lista para admitir lo que había sido cierto todo el tiempo. Que lo amaba. Que nunca había dejado de amarlo. Que por más que había intentado alejarlo, él siempre había sido parte de ella, tanto como su hija. Los brazos de Grayson la apretaron y ella lo supo. No solo lo estaba eligiendo a él, sino que los estaba eligiendo a ellos. A la mañana siguiente, él la sorprendió. Emma se despertó y encontró una nota en la almohada a su lado, escrita con la inconfundible letra de Grayson. Baja las escaleras. Créeme. Vaciló, pasando los dedos sobre la tinta. Su pulso se aceleró. Últimamente había cambiado. Más suave, más pensativo, siempre observándola como si estuviera esperando algo. Ella se deslizó fuera de la cama, con el corazón latiendo con fuerza mientras bajaba la gran escalera del ático. Y entonces lo vio. La sala de estar, transformada. Las velas parpadeaban contra la luz del amanecer,
su suave resplandor se reflejaba en las delicadas flores blancas dispuestas a lo largo de los ventanales. El aroma de rosas inundó el aire, sutil pero innegable. Y en el centro de todo estaba Grayson, vestido con un elegante traje negro y con su hija acunada con cuidado en sus brazos. Emma dejó de respirar. Grayson. Su voz tembló al verlo robarle las palabras que pudiera haber encontrado. Sonrió, el tipo de sonrisa que una vez la hizo caer demasiado rápido, demasiado profundo. Sé que no puedo cambiar el pasado, dijo con voz firme y llena de tranquila determinación. No puedo recuperar el tiempo que perdimos, el dolor que sufrimos. Pero puedo prometerte esto, nunca dejaré que nada se interponga entre nosotros otra vez. A Emma se le hizo un nudo en la garganta cuando él dio un paso más cerca, con el bebé acurrucado contra su pecho, pequeño y cálido y completamente suyo. Te amo, continuó, su mirada fija en la de ella. Te he amado desde el momento en que te conocí. Y te amaré por el resto de mi vida. Exhaló lentamente. Nunca llegué a decir los votos apropiados la primera vez. Estábamos apurados, atrapados en el torbellino de todo. Y no quiero que nuestra historia sea sobre oportunidades perdidas. Quiero que sea sobre esto, sobre nosotros, sobre la eternidad. Sus ojos ardían con lágrimas contenidas. Emma Whitmore, dijo, ahora con voz más suave. ¿Quieres casarte conmigo otra vez? Ella dejó escapar un suspiro tembloroso, con una mano apretada sobre sus labios, abrumada. No eran solo las palabras, era la forma en que la miraba, como si ella fuera su mundo. Como si nunca hubiera habido un día en que él hubiera dejado de amarla. No necesitaba tiempo para pensar. Sí, susurró. Entonces, más fuerte. Sí. Un destello de alivio pasó por sus ojos antes de alcanzarla, acercándola con un brazo, su hija entre ellos, el peso perfecto de su amor acunado en su abrazo. Entonces la besó, lento y profundo, como si estuviera haciendo una promesa con cada respiración. Emma se derritió contra él, con el corazón palpitando con fuerza, sus dedos agarrando la tela de su chaqueta mientras le devolvía el beso, mientras vertía en ese momento todo lo que había tenido miedo de decir. Cuando finalmente se separaron, ella estaba llorando. Grayson sonrió y le pasó el pulgar por la mejilla para contener las lágrimas antes de que cayeran. Te amo, susurró. Las palabras le salieron con más facilidad de lo que jamás había imaginado. Su mirada se suavizó. Lo sé. Y así, de repente, el pasado ya no importaba. Habían encontrado el camino de regreso. Esta vez, no solo se enamoraron, sino que eligieron la eternidad. Los días que siguieron fueron una confusión de tranquilidad y felicidad abrumadora, del tipo que se instalaba en las partes más profundas del corazón de Emma, calentando espacios que no se había dado cuenta de que se habían enfriado. La renovación de votos no fue extravagante, no como su primera boda, que había sido apresurada y grandiosa, llena de invitados a quienes les importaba más el espectáculo que los votos en sí. Esta vez, fue íntima. Solo ellos, su hija y la tranquila promesa de un futuro que estaban dispuestos a construir juntos. Grayson nunca había sido un hombre de medias tintas. Cuando decidía algo, lo llevaba a cabo. Y ahora, parada a su lado, Emma se dio cuenta de que nunca había estado más segura de nada en su vida. No se trataba solo de reavivar lo que habían perdido. No se trataba de reescribir el pasado o fingir que el dolor no había existido. Se trataba de seguir adelante. Sobre la sanación. Sobre elegir confiar de nuevo. Sobre permitirse amar sin miedo. Había pasado meses creyendo que estaban rotos sin posibilidad de reparación, que se habían apagado demasiado rápido, demasiado brillantes y que no tenían nada que salvar. Pero la verdad era que nunca se habían roto del todo. Habían sido destrozados por las circunstancias, por personas que los habían subestimado, por sus propios miedos y orgullo. Pero el amor verdadero, era resistente, perduraba, se entrelazaba en la trama de sus vidas de manera tan completa que, sin importar cuánto se desviaran, siempre encontraban el camino de regreso. Y Grayson había encontrado el camino de regreso a ella. O tal vez ella había encontrado el camino de regreso a él. Estaba en las pequeñas cosas. La forma en que se despertaba antes que ella solo para asegurarse de que tuviera el desayuno listo, a pesar de que era el director ejecutivo de una empresa multimillonaria y tenía 1 millón de otras cosas que hacer.
La forma en que besaba la frente de su hija todas las mañanas, susurrando palabras que Emma nunca podía entender, pero que le hacían doler el corazón con su ternura. La forma en que la miraba, como si ella fuera su ancla, su lugar seguro, lo único que nunca volvería a dar por sentado. Aún había desafíos. La paternidad no era fácil, y tampoco lo era reconstruir una relación que casi se había perdido para siempre. Algunas noches, Emma se encontraba despierta, mirando al techo, preguntándose si realmente podría creer en la eternidad esta vez. Si el pasado realmente los hubiera dejado ir. Y cada vez, Grayson parecía sentirlo, como si el vínculo entre ellos fuera demasiado fuerte para que ella pudiera volver a esconderse de él. La acercaba hacia sí, sus brazos cálidos y firmes la rodeaban y murmuraba, «Estoy aquí». Y así fue. Cuando su hija lloraba en mitad de la noche, él era quien la mecía para que volviera a dormirse. Cuando Emma tenía momentos de duda, de miedo, de preguntarse si había tomado la decisión correcta, él le recordaba que el amor era una elección que tenían que hacer todos los días. Y él nunca dejaría de elegirla. Su amor no era perfecto. Era imperfecto y confuso y estaba lleno de historia que aún permanecía en las sombras. Pero era real. Y era de ellos. La mañana de la renovación de sus votos, Emma se paró frente al espejo, alisando la suave tela del vestido que Grayson había elegido para ella. No era un vestido de novia, nada demasiado elaborado, solo algo elegante y sencillo, algo que la hiciera sentir bella como no se había sentido en mucho tiempo. Se giró para mirar la cuna que estaba a su lado, donde su hija dormía pacíficamente, sin darse cuenta de la importancia de ese día, pero profundamente parte de él. Emma pasó una mano suavemente sobre sus pequeños dedos y luego exhaló lentamente. Este era su nuevo comienzo. Había pasado tanto tiempo pensando que el amor tenía que ser algo sin esfuerzo, que las relaciones más sólidas eran las que nunca vacilaban. Pero ahora sabía que no era así. El amor no se trataba de perfección. Se trataba de luchar contra las tormentas, de encontrar razones para quedarse incluso cuando parecía más fácil irse. Se trataba de elegir a la misma persona, una y otra vez, sin importar cuántas veces el mundo intentara separarlos. Sonrió y le dio un beso en la frente a su hija antes de volverse hacia la puerta. Grayson la estaba esperando abajo y, esta vez, no tuvo miedo de caminar hacia él. Esta vez, estaba corriendo hacia su casa. El amor no se trata solo de no caer nunca, se trata de elegir levantarnos juntos, una y otra vez. Si disfrutaste esta historia de segundas oportunidades, resiliencia y amor que resiste el paso del tiempo, no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte para ver más historias conmovedoras. Tu apoyo nos ayuda a traerte más historias inolvidables de amor, redención y nuevos comienzos. Activa las notificaciones para no perderte nunca una historia que te llegue al corazón. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo.